Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate en este día jueves 4 de octubre del año 2018. Hoy queremos traerles un tema que siempre es bien escabroso, importante porque afecta a mucha gente. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Sí, un tema que realmente le interesa a la gente porque tiene que ver con su día a día, con lo que Hay un debate... gasta todos los días. A mí algo que me llamó la atención cuando surge este tema que vamos a abordar en el día de hoy. Hay como una especie de enfrentamiento entre el gobierno que está ahora y el gobierno que se fue. Como Sí. que hay un, no sé, juego allí sobre la mesa, a escondidas a veces por debajo de la mesa. Esa es la impresión que Sí, tengo, sí. Marco. No sé si a vos te da la misma impresión. Lo mismo, sí, siempre ocurre, tenemos la experiencia de todos los periodos, hay acusaciones, siempre está esa impresión de que Petropar es una especie de caja chica de los gobiernos. Yo diría una caja grande. Caja ¿no? grande. Mira que maneja mucho dinero. El presupuesto anual de Petropar es uno de los más grandes Sí. del Estado actualmente y hace mucho tiempo ya. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de la suba de los precios de los combustibles. Lastimosamente, nuestra intención fue traer a la presidenta de Petropar, a Patricia Zamudio. Ella no aceptó la invitación, se negó, puso muchas excusas. Intentamos enviarle un móvil para que ella pueda responder algunas preguntas, de tal manera a no moverse del lugar donde estaba, en su vivienda, en su oficina, no sé dónde estaría. Sí. Tampoco aceptó. Así Ni es a la que distancia. una pena que no tengamos la versión de la máxima autoridad del Estado en esta materia de combustibles. Yo Y creo como- que, ¿sabes sí. qué, Roberto? Tiene miedo de meter la pata. Tiene de No decir sé, algo ¿pero que... qué? que- Si estuvo hablando por todos los medios. Pero Marco, no sé. justamente alguien le habrá bajado línea, le habrá dicho eso no tendrías que haber dicho, porque realmente habló mucho por los medios y de repente tenía la oportunidad de decir lo que quisiera, ¿verdad? Y se Pero bueno, escondió. vamos a presentar brevemente ya en un rato de qué se trata esta discusión entre el gobierno que está y el gobierno que se fue, ¿verdad? Sobre la política en materia de manejo de precios de combustible. Ustedes es. saben, hablamos de nafta, gasoil, hablamos de gas y hablamos de tres, digamos, bienes que son fundamentales no solamente para los particulares, sino para muchas empresas, por supuesto. Estamos Claro. hablando prácticamente de un insumo que se utiliza en toda la producción, todo el movimiento servicio a nivel nacional. Y por eso mismo Roberto tiene una relación muy directa con otras cuestiones, ¿verdad? Con el tema de los precios. La gente siempre tiene el temor, yo diría la certeza inclusive, de que si aumenta el combustible va a aumentar el costo de la vida, ¿verdad? De todos los gastos. Vamos a presentar a nuestros invitados en el día de hoy. Quiero empezar aquí por mi lado izquierdo, saludando a Gavino Dagogliano. Ya nos hacía la aclaración del apellido, Marco, Sí, porque un metimos apellido la italiano. pata. Es del Centro de Propietarios de Panaderías y Fiderías. Es el titular actualmente. Yo soy ¿no? ¿Cómo está? el presidente actual. Yo soy Gabino Dagogliano. Muy buenas noches. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Bueno, también acá a mi derecha quiero empezar por Vicente San Martín, es de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios y Afines APESA, un gremio que conocemos porque hay consultas permanentes con los servicentos, como conocemos comúnmente. ¿Qué tal, don Vicente? ¿Cómo anda? Buenas noches, un placer estar con ustedes y más aún en un espacio un poco más amplio para conversar un poco y tratar de clarificar algo más de este difícil y complejo mundo de los combustibles. Y acá a mi derecha está también el ingeniero Guillermo Parra. Él es miembro de las distribuidoras de combustibles asociadas sí. del Paraguay. Así de verdad. Así mismo, Y también de CAPAGAS, Cámara Paraguaya de Gas. así mismo. Buenas noches, Roberto, Marcos, Gabino, Vicente, al amable de la audiencia. Antes que nada, mis respetos en la persona de Gabino a todos los emprendedores e industriales del Paraguay, que son los que hacen patria día a día en el país. Yo quiero empezar acá a mi derecha, Marcos, ¿verdad? Quiero arrancar un poco preguntando esto que estábamos planteando, ¿no? ¿Verdad? Asume un nuevo gobierno. ¿Significa esto un cambio en la política respecto al manejo de los combustibles, respecto a lo que venía ocurriendo? No sé, Vicente, ingeniero, no sé qué piensan algunos de ustedes que quieran responder a esto. Sí. ¿Hay realmente un permitís, cambio sí. a partir de la administración de Mario Más Almagro? vale que haya un cambio, Sí, ¿Por qué? O sea, más vale que haya un cambio. Imagínense un gobierno que obliga por decreto a hacer compras a los clientes. O sea, ese es el gobierno que se fue.
Con decretos obligaba al sector privado a comprar de un ente público para empezar. O sea, ese tipo de cosas jamás sucedió. O sea, salvo tal vez en la época de la dictadura donde todo se manejaba de esa manera, ¿verdad? Pero les quiero hacer un paralelismo breve de lo que puede suceder en otro ámbito si se utiliza la política que se usó con la parte de combustible. Hay un sector importante de la economía nacional, sector privado, que invirtió y desarrolló, el de las telecomunicaciones. Hace 20 años había una empresa pública deficiente y obsoleta que jamás desarrolló ninguna infraestructura. Vinieron el sector privado a desarrollarse. Empresa de telefonía móvil. Así mismo. Extraordinaria tarea que tuvieron, se desarrollaron y crecieron. ¿Qué pasaría si el gobierno le dice, están ganando mucho, vamos a direccionar Intervenir sus en el mercado para regular? Exacto. Entonces, a partir de mañana, ustedes van a comprarle a Copaco el 50% de su señal de internet, al precio que Copaco les diga. Y el resto ustedes negocian como siempre, pero ese 50% le compran a Copaco. Y con esa compra obligada de Copaco, Copaco se convierte en un monstruo, una ganancia sideral y empresas privadas confiscadas del producto de su inversión, obligadas a comprar. Eso es lo que hizo el gobierno de Horacio Cartes. Eso es lo que hizo el gobierno de Horacio. Así mismo. La teoría es que el combustible es un producto estratégico, que donde es necesario que el gobierno, el Estado, regule para evitar excesos. Esa supuestamente sería la teoría. O sea, ese fue el discurso que Ese fue el escuchamos No, durante todo. en discursos son muy buenos, sobre todo Leite es un pico de oro, pero en realidad es una cáscara vacía, porque en realidad lo que hizo fue confiscar el producto del esfuerzo del sector privado y obligarle a potenciar a una empresa pública. ¿Coincide el ingeniero Guillermo Parra con respecto a este criterio? Sí, en general fue eso, pero más que eso, lo que el gobierno anterior hizo fue querer potenciar y utilizar la Petropar con otros fines políticos, como un buque insignia dentro en el marco de una política populista, aprovechándose de una coyuntura internacional que es la baja del petróleo crudo, que en el gobierno anterior bajó de 100 a 30 dólares el barril y actualmente se está posicionando en torno a 70, y más que eso los derivados han subido considerablemente, y sumado a los decretos le dio los recursos y la plataforma mediática para hacer política a través de Petropar y de sus decretos de combustibles. Por eso es que ahora están muy sensibles. Ya el gobierno que se fue sigue apareciendo en los titulares, sigue apareciendo, discutiendo, debatiendo temas ya en este gobierno, porque ellos adoptaron a Petropar y a su política de combustible como un estandarte, un buque insignia de sus políticas. Lo hacen a través de sus populistas. medios de comunicación. Claro, lo hacen a través de sus medios de comunicación. Eso es lo que explica la presencia aún hoy continua de las anteriores autoridades de Petropar en los medios de comunicación de hoy. Eso sumado a las irregularidades que existirían en Petropar conforme manifestaciones de las autoridades actuales y otras evidencias que buscarían en ese caso también intentar desviar la atención en ese sentido. Vamos a ir ya enseguida con el señor Gavino Dagogliano, porque le quiero preguntar las consecuencias también. Quiero andar un poquito más en esto, porque me parece importante que quede claro cómo funciona actualmente el sistema. O sea, esto que hablamos fue durante la administración Horacio Cartes. Esto se acabó, o sea, y quedó, digamos, bajo un régimen. Yo no sé si ustedes están de acuerdo hoy con el sistema que se estableció o realmente hay que modificar esto que estamos teniendo y establecer otras reglas para el funcionamiento, digamos, del mercado de los combustibles. Porque muchos hablan de esto también, que lo que hizo el anterior gobierno es anular todo lo que había armado en un momento dado y dejó el mercado a su suerte y no hay reglas claras en el mercado. ¿Es así realmente o hoy estamos en condiciones hoy de competir sin ningún problema en el mercado? Está bien lo de la libertad de mercado, pero no estamos habituados, o sea, necesitamos cierto ordenamiento. No estamos en contra del libre mercado, al O sea, contrario. hoy no le obligan a comprar de Petropar un determinado porcentaje de combustible.
es que tuvieron la inteligencia de que su decreto terminaba con su gobierno, porque sabían que era un decreto inconstitucional que ningún juez imparcial iba a permitir que continúe. Pero bueno, de hecho, esta es otra época. Nos parece bien que en Petropar haya una persona profesional, para empezar. Porque acá hemos tenido muy malas experiencias con los políticos tradicionales que convertían a Petropar en un botín político. Eso está mal y no le conviene al país ni a nadie. Y hemos tenido muy mala experiencia con gente que instrumentó también políticamente a Petropar con el último gobierno. Entonces, la verdad que tenemos que aprender de los errores. Hay cosas que tenemos que trabajar todavía con las nuevas autoridades, sobre todo para poner un poco de orden y previsibilidad. Y en este caso, a nosotros nos preocupa mucho la politización de los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque es un área, definitivamente es muy sensible la incidencia del combustible en la sociedad. Golpea. Y no es solo en Paraguay. La Argentina también trata de subvencionar. El Brasil también trata. Y conste que ellos son productores. Yo creo que la subvención se acabó hace un tiempo ya con Petropar. No sé si No. hubo precios políticos por No, debajo no. del costo, ¿verdad? Es que en realidad siempre estamos bajo ese riesgo porque cada vez que hay una suba que no depende ni del presidente, ni de Petropar, ni de nadie, sino de los precios objetivos del petróleo y del dólar, pero siempre hay una fuerte campaña política que distorsiona totalmente lo que debe ser. De hecho, ahora se está hablando de vuelta de ese Por tema de eso, subvencionar. Es que es absurdo. Y le voy a dar cifras para entender por qué no se puede subvencionar. El consumo total país, según estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio, 3.000 millones de litros año. Eso representa 250 millones de litros mes y algo más de 8.000 litros por día de venta de combustibles. Si quisiéramos subvencionar esos 300 guaraníes que subieron, 8.000 por 300, sencillamente no podemos. La cifra que sale es sideral. Entonces, ya hemos tenido esa experiencia con Claro. los 300 Con millones de PDVSA. dólares de Petropar. Claro. Sí, con el caso PDVSA. Entonces, por Yo- favor, sí. olvidémonos de tratar de torcer artificialmente los precios del petróleo. Quiero ir al señor Gavino Dagogliano, el Centro de Panaderías y Fiderías. ¿De qué manera les afecta, digamos, este tipo de medidas, Dagogliano? O sea, ustedes van siguiendo los precios de los combustibles porque evidentemente es parte del insumo fundamental, pero ¿de qué manera les afecta? ¿Qué tan importante dentro de la estructura de Y costos que tiene? a nosotros nos golpea fuertemente, especialmente a nuestros colegas que hacen reparto. Es mucho más fuerte aún, ¿verdad? Pero a todos nos afecta porque la materia prima que recibimos nosotros viene por vehículo, así que el combustible afecta en todo sentido. Automáticamente toda nuestra producción empieza a desestabilizarse porque lo que compramos empieza a encarecerse. Eso es natural en nuestro caso. De acuerdo a la experiencia, ese aumento que ustedes tienen que aumentar, Sí. Su productor, ¿es proporcional siempre? ¿Es menor? ¿De acuerdo a su experiencia? ¿Cómo se No. maneja eso? El combustible no afecta así tan gravemente, así, pero sí afecta en la parte de insumos, ¿verdad? Cuando va aumentando y en el reparto sí afecta mucho más. O sea, en este momento nuestros colegas nosotros somos 7.000 en el país y estamos peleando fuertemente para no desaparecer. Es justamente lo que estamos haciendo. Ayer estuvimos por el Ministerio de Emergencia Nacional y tuve una discusión muy fuerte con Curita por lo que me dice, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Ayer, Y con Curita a mí respecto- me dijo ayer- O sea, ¿por qué fueron Ayer al ministerio? nosotros fuimos al ministerio para solicitar trabajo. Nosotros queremos que el Estado nos compre a nosotros nuestro producto. Nosotros somos un centro grande y queremos que el Estado les compre a nuestros colegas, no a maletineros ni a politiqueros. O sea, nosotros queremos que nosotros seamos los que le vendemos al Estado.
Inclusive queremos que el centro sea el que controle, porque acá se vende un producto, se le da a una criatura, al otro día se vende el diario, está todo podrido. ¿Quién controla eso? Eso para ¿Cómo la merienda escolar. Entonces. Merienda Están hablando de merienda escolar, lugares donde hay algún problema, como en esta oportunidad me dijo, tuvimos 5 lugares, 5 golpes fuertes en menos de un mes y medio en este nuevo gobierno. Las emergencias. Las emergencias, ¿verdad? Entonces ellos compran directamente, o sea, no hay una licitación así para hacer, sino que es compra Se hace directa. compra directa. Compra Sí. directa. Como nuestros colegas, su mayoría nosotros sobrevivimos, somos pobres, prácticamente los panaderos. Entonces, fuimos a ver qué posibilidades hay para no desaparecer, de que nosotros le vendamos a ellos. ¿Qué me ¿Y dijo qué Curita? respuesta tienen? Y él me dijo, venden por Yahoo, no te aguantamos ahí, dice. Y a mí me golpeó muy fuertemente, no te aguantamos ahí porque la Estado pagaba a 30 y 45 días. Justamente eso es lo que nosotros discutimos. Si nosotros no estamos en condiciones de absorber eso, el Estado tiene el deber de conseguirnos un crédito por lo menos. Nosotros le vendemos al Estado, está el banco le llevamos lo que le vendemos al Estado, la boleta le damos al banco, nos da el dinero. Hay muchas formas para que la mano de obra Pero no desaparezca. ¿Usted tiene información de que se maneja efectivamente esto con intereses políticos direccionados o para gente, como usted dice, empresas Ustedes de son mal estilo? periodistas, conocen más que yo. Yo estuve muchas veces ya con los ministros, ¿verdad? Y como dijo el amigo, el otro ministro de Industria era un gran político. O sea, una volaterapia, la gran ciencia de ese tipo. Gustavo Leite. A mí me jodió ese amigo. Me ¿Por qué? jodió ¿Por porque qué? nosotros nos fuimos a hablar con él y le pedimos, estamos necesitando, la industria necesita. ¿Cómo levanta un país? Con pequeña y mediana industria, hermano, mano de obra en cantidad. Pero Eso. él se pasaba hablando de éxitos, digamos, en materia industrial. Sí. Él sí tuvo mucho éxito. Yo, Personalmente. nosotros, y vos podés ver, muy pocos somos ya la panadería que estamos en existencia. Y nosotros en este año que pasó, hemos tenido la desaparición de más de 150 panaderías y hay 43 nuevas panaderías, porque eso también Hay existe. unas 100 panaderías aproximadamente que desaparecieron. Que desapareció, ¿verdad? Entonces para nosotros es grave y el combustible siempre fue, hay que ser sincero, el Estado siempre manejó y es político, es muy político. Yo por lo menos no puedo entrar mucho a decirle a ellos qué es lo que pasa en combustible. Sí, las consecuencias que trae para nosotros, sí puedo hablar, ¿verdad? Vamos a hablar con más detalles en un momentito. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, ¿te parece, Marcos? Dale. En un rato estamos con más debate aquí sobre este tema. Aumentos en precios de derivados del petróleo y consecuencias en diferentes sectores. Bueno, vamos con esta segunda parte de nuestro ABC debate en esta noche. Marcos, vos sabés que yo me quedé pensando en lo que decía Bagliano, muy interesante, porque esta es la consecuencia directa de políticas de Estado, ¿no? Sí, sí. O sea, esta es la consecuencia, esto es la práctica lo que se siente en el campo. Claro, y el tema de que el manejo del combustible siempre es político, ¿verdad? Se utiliza como una especie de vara, ¿verdad? Para manejar el humor de alguna manera de la gente. Una de las primeras investigaciones quizás que hizo el diario ABC, ya hace muchísimo tiempo, en la época de la dictadura, fue la historia de Repsa. Sí. Cómo aquello se había convertido en un gran negociado. O sea, parece que fueron cambiando de nombre, de autoridades y se mantuvo allí la estructura que sigue mamando. ¿Podemos desde mencionar esa al periodista vaca que hizo lechera. esa Sí, sí, investigación? sí. Luis Alberto Mauro. Luis Alberto Mauro, sí, fue Sí. senador en algún momento y está en el Tribunal Superior de Justicia Así Electoral. es. Bueno, nosotros queremos seguir con esto. Yo quiero volver acá al ingeniero Guillermo Parra, porque me gustaría saber, en materia de gas, por ejemplo,
¿Cómo se maneja hoy actualmente el mercado? ¿Qué tan dependientes somos de Petropar o el sector privado hoy se maneja ya en forma independiente? Petropar es una empresa distribuidora de gas. Es una más de varias. Una que más de existen. varias. Existen dos tipos de empresas, fraccionadoras y distribuidoras. Las empresas fraccionadoras son las que tienen garrafas propias. Y las distribuidoras las que Las distribuyen. fraccionadoras serían las estaciones de servicio. No, las que- fraccionadoras son las propietarias de las marcas de No, las digo en garrafas. materia de combustible, las que Ah, te venden ya, directamente. sí. Sí. Bueno, y las Petropar- distribuidoras las que van y llevan a los lugares donde se venden mayor cantidad. Sí, a granel, en los shopping, comercios, en las estaciones de servicio. Petropar es una empresa distribuidora ¿Cómo funciona el mercado actualmente? y existen diferentes canales de comercialización. Por eso a mí siempre me gusta hablar de que las empresas no venden gas solamente, sino venden el servicio de provisión de gas a través de los diferentes canales. Porque esa comercialización lleva consigo aparejada responsabilidades en materia de seguridad, primero, porque se trata de un combustible muy explosivo. Entonces, las garrafas deben ser mantenidas con periodicidad, se debe controlar la calidad de las mismas, lo mismo de todas las instalaciones. Requiere mucha inversión para garantizar la seguridad en la distribución de gas. Entonces, lo que se ofrece es un servicio de gas, diferentes canales, en las plantas, en las estaciones de servicio, en garrafas, en los camioncitos, granelitos que llegan a los diferentes lugares. Y en este caso, ¿qué tan dependiente es el Paraguay de Petropar? Y bueno, Petropar tiene aproximadamente el 10% del mercado. O sea, hoy depende exclusivamente del sector privado. Que el sector privado en los años anteriores siempre ha tenido la lucha al importar a Argentina de garantizar el abastecimiento en los meses de invierno sobre todo. Eso se superó gracias a gestiones que se hicieron en Bolivia. Fue el sector privado el que comenzó a traer gas. Hoy estamos de trayendo Bolivia. exclusivamente gas de Bolivia. Prácticamente exclusivamente estamos trayendo de Bolivia porque tiene mejores precios y también mayor disponibilidad. En Argentina la disponibilidad no está garantizada y los precios son... Petropar no ha metido mano en ese negocio. Sí, en metió- época pasada o sí ha metido. No, recientemente, desde octubre, desde hace 2 años aproximadamente, Petropar incursionó en el sector de GLP, en el sector minorista, a través de su red de distribución. Y ahí entonces es donde nosotros tenemos algunos cuestionamientos que también es parte de un largo debate. Porque no es que quiera hablar mucho de Petropar, ¿verdad? Porque la política no pasa por Petropar. Petropar es simplemente un actor más en este momento. Y ese es el punto, que no puede ser jugador y regulador al mismo tiempo. Se necesita una institución que regule el sector, un árbitro. ¿Y ellos de dónde importan? Y Petropar importa de Bolivia, aunque También. últimamente ha importado de Argentina, pero principalmente de Bolivia. Y el problema es que Petropar no tiene garrafas propias. Y entonces yo creo que debería tal vez analizar, dar ese paso. Y lo que tiene son 2 camioncitos, 3 camioncitos que distribuyen y cargan en la calle. Eso nosotros consideramos que es un peligro. Desde el punto de vista técnico, no existen normas paraguayas ni internacionales que avalen. Eso incluso fue planteado como una cuestión peligrosa en un congreso internacional de la Asociación Iberoamericana de GLP en Río de Janeiro. Pero son detalles que, si todo sale bien, está genial, ¿verdad? Pero en cualquier momento puede haber algún tipo de problema porque se carga gas en la calle, en la vía pública. Pero es más barato. Es más barato porque siempre hablamos de Petropar, ¿no? ¿Verdad? Realiza Sí. subsidio cruzado, como dio a llamar un economista. Como obtenía muchas ganancias a través de los decretos, en el gasoil principalmente por el volumen, entonces podía darse el lujo de vender por debajo del costo otros productos. Con ese dinero el gasoil, por ejemplo, subsidia la caña de azúcar de los cañicultores de la planta de Troche, que tiene una razón social importante. Y también subsidió el GLP. Vendió muy por debajo del costo, pero era un subsidio generalizado, universal. Yo pregunto. Cualquier persona, Sí. pudiente o no pudiente, tenía acceso a ese gas por debajo del costo del producto, incluso muchas veces. ¿Y quién pagaba eso? Pagábamos todos los paraguayos y se beneficiaba solamente el señor o la señora que cargaba gas, que no necesariamente era una persona necesitada. Yo me pregunto y le pregunto al señor San Martín si se le mentía a la gente con todo esto, este sistema, porque se vendió el sistema de regulación que hizo el gobierno anterior, lo vendió como que nosotros entramos al mercado, regulamos los precios, intervenimos en ese negocio y logramos bajar los precios incluso. Sí, los de obligamos a los combustibles, porque demás. así se vendió y les obligamos.
Porque resulta que allí hay un oligopolio que hace que manejen a su antojo los precios de los combustibles. Ese fue el discurso, Ese fue el señor discurso, San Martín. Me gustaría mostrar un gráfico de lo que sucedió con el petróleo en los últimos Eso- 5 años. Muéstrelo, por favor, así a cámara y nosotros después lo vamos a... En los últimos 5 años, esto es una página web a la cual puede acceder cualquier persona, se llama oilprice.net, y esto es lo que pasó en los últimos 5 años. Desde el 2013, que estaba a $100, Ese es cayó el precio internacional del crudo. petróleo, así mismo. Que todos los productos que tienen su propia curva acompañan esta curva. O Porque sea, ese cuando producto, empieza el gobierno Cartes en agosto del 2013, Estaba carísimo. prácticamente en 100 y después en el 2014 En cae el 2000, abruptamente. 14 cae abruptamente y se mantiene, Y cae más todavía a mediados del 2015. y a menos de 40, 37. Entonces, llegó, esto no es mérito, por eso, la estabilidad del precio, la bajada, no es mérito de ningún gobernante. El precio internacional Eso, se mintieron, mantuvo San Martín. hasta el 2017. Pero mintieron entonces. Y es que ahí, digamos, el buen manejo que tuvieron de la comunicación fue fantástico, porque ellos se atribuyeron méritos que no eran de ellos. Fue lo que sucedió en el mercado internacional. Y en el 2017 estábamos alrededor de los $58. Bueno, Bueno, ahí. empieza a subir. ¿Hoy en qué precio estamos en el, Y yo- en el crudo? bueno, cuando yo saqué esto, fue el 16 de este mes, estaba a 68. A $68. Hoy está a 76 ya. Es bueno aclarar Sí, algo, sí, sí. si me permiten, ¿verdad? Que el precio de los derivados. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos al final? Nosotros no queremos dar clases de precios, nosotros lo que queremos es diseñar una herramienta y una metodología de cálculo transparente, científica y objetiva, que está a disposición de la ciudadanía de libre acceso, para que la ciudadanía Petropar muestra entienda. hoy sus números en cuanto No, a para que precio, la- digamos, estructura de costo. Muestra, por ejemplo. pero con mucha demora. Entonces, estamos trabajando en una metodología para el cálculo del precio del gasoil, que sea objetiva, científica, transparente y que nadie pueda objetar y que va a estar a disposición de la ciudadanía para que todos los días o todas las semanas o todos los meses se pueda acceder a ella Pero, y entender no. por qué el precio es el que es. Hoy el precio fijado por el sector privado, digamos, lo puede ajustar en cualquier momento. O sea, no hay fijación de precios o hay algún tipo de regulación en cuanto a precios. No, el precio es libre, totalmente. Ahora, volviendo al gráfico, porque lo que dije anteriormente fue una introducción, es que es bueno que la ciudadanía sepa de que el precio del gasoil y de la nafta, que son derivados del petróleo, que se obtiene en una refinería, que lamentablemente ya no existe en Paraguay, existió hasta el año 2005, la refinería de Repsa que ustedes mencionaron, se mueve a la par, pero tiene su propio movimiento. No es lo mismo la variación del crudo que la variación del diésel y de la nafta. O Que sea, la no variación- tiene la misma tendencia de no, variación. La variación del diésel y la nafta sufrió muchísimo más variación, fue mucho mayor en los últimos meses y eso también está disponible en gráficos similares a esto. Y eso es lo que impacta directamente en el costo internacional del producto y el costo del dólar. Ahora estamos en una trepada, en una escalada importante en los últimos meses y eso es lo que se debe trasladar a la ciudadanía, salvo que haya algún tipo de subsidio de parte del gobierno que no es bueno porque al final pagamos todos, no paga el que consume nomás. Claro. Quiero ir otra vez al señor Darogliano con respecto a las discusiones que se generan actualmente. ¿Ustedes cómo ven esto? O sea, hay que regular el precio del gasoil, está bien que haya libre mercado, confían en los precios que se establecen a través de las empresas privadas. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como industriales? Nosotros creemos que el precio internacional no podemos tocar. El precio internacional y el libre mercado tenemos que adaptarnos a eso. No podemos nosotros si no somos productores. Ahora, sí podemos tocar otros variables. otros elementos que producen energía, ¿verdad? Porque el combustible produce energía. Entonces, sí podemos tocar nuestra energía, el caso de nuestra energía para la industrialización. Yo creo que- Energía eléctrica, yo se creo que- Estamos sí. hablando de energía eléctrica, ese sí es nuestro. Yo creo Ahí que- sí podemos hablar, pero cuando hay un caso como el caso del petróleo, nosotros decimos que
¿Qué podemos decir si el petróleo nosotros no producimos, Le, verdad? le pregunto aprovechando de eso, porque siempre es una inquietud que tenemos, y yo escuché porque tengo gente amiga que trabaja en el sector, que cuando hay inestabilidad en el servicio de energía eléctrica, cortes que tenemos, son muy perjudicados ustedes. Nosotros somos perjudicados siempre, siempre, en todos sentidos somos perjudicados. Vamos a suponer que en este diciembre el presidente de la ANDE empezó a lanzar unos cuantos dados ahí que a nosotros nos hizo lo tambalear. Imagínense que tengamos que producir en diciembre pan dulce y los hornos están sorprendidos, siendo que nosotros hemos conversado con el gobierno hace más o menos 20 años atrás de no usar más ya hornos a leña, solamente a eléctrico. Hay de golpe tener unas 6 horas sin energía eléctrica y voy a tener toda la masa descompuesta. O sea, ¿Quién te paga? este anuncio que se hace es fatal para ustedes. No, y es lo que tenemos, ¿verdad? O sea, nosotros estamos recomendando la compra de generadores, ¿verdad? Eso es lo que estamos... Pero esto parece todo una joda lo que se dice. Cuando yo recuerdo con el otro gobierno, cuando conversamos justamente sobre energía, ellos se comprometieron que este año funcionaría uno de 500 kVA, no sé qué La cosa. línea de ahí. 500. Bueno, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de seguir invirtiendo en productos que sean eléctricos. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Volver a la leña. ¿No? Es algo grave que yo pienso que el Estado no está tomando muy en serio lo que es la pequeña y mediana industria para que esto pueda ir progresando, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener kiosquitos con esta mentalidad. Y andé kiosquero ante hoy por la pinta, pues, porque no estamos mirando lo que se viene. Pero ya le dijeron. Imagínense cómo este señor quita de un papelito, quita todo lo que ha sucedido durante años. Nosotros, amigos, estamos todavía en la época no podemos progresar en la leña. Estamos en eso. O sea, parece un chiste, ¿verdad? Parece un chiste realmente, sí. y es preocupante. Nosotros vamos a hacer otra breve pausa. En un ratito vamos a volver con este tema. Dejo picando un poco la pregunta para el señor San Martín, ya antes de irnos al corte, al ingeniero Parra también. Hablaba el señor San Martín, hace falta una regulación, decía. Pues le preguntamos, ¿está bien el sistema? No, está bien, pero necesitamos algunas regulaciones, decía hace un momentito. Y vamos a hablar de ese tema. ¿Qué es lo que requiere el país en materia de regulación? Y rescato una cosa que dijo el señor San Martín también, de que el gobierno anterior aprovechó esa coyuntura para supuestamente hacer algo beneficioso para toda la ciudadanía, pero en realidad fue una cuestión absolutamente coyuntural, ¿verdad? De la que se aprovechó para quedar como los buenos de la película. Breve pausa, enseguida estamos de vuelta. Ahora que ustedes están en contra de que Petropar haya subido sus precios, la presidenta dice, bueno, ustedes sigan vendiendo al precio que ustedes quieran. ¿Qué va a pasar cuando tengas que comprar tu siguiente cuestión de combustible? Mabel, nosotros no estamos en contra de una suba responsable. Lo que estamos en contra de una suba irresponsable, de normalmente una suba que nosotros bien sabemos va a implicar la suba de varias cosas de la canasta familiar, para de todo, sin darle una explicación a la ciudadanía el por qué. O sea que porque subió el dólar, va a subir todo el producto, e iguala con los emblemas privados de una. ¿Por qué? Porque subió el dólar o porque subió el crudo. Hay que darle una explicación clara. Normalmente se hace un estudio en el equipo económico, pasa a industria y comercio y después se hace la suba. Esta vuelta no se hizo nada, directamente se llevó la suba. Entonces, nosotros lo que queremos es una mesa de diálogo para darle una explicación a la gente, a la ciudadanía común, del por qué esta suba, ¿verdad? Y por qué tanto sube.
Entonces, porque si no, finalmente, somos nosotros los puteados, los que estamos ahí al frente del emblema, somos los que finalmente somos puteados por el usuario normal y común. O sea, vos querés que te expliquen para que vos te pares en tu estación de servicio y vos le expliques a todos los que vayan a cargar combustible. Mabel, nosotros los empresarios privados hemos invertido, tenemos una inversión de 150 millones de dólares para que hoy estén instaladas a nivel país 150 estaciones de servicio. Somos parte directo de esa institución. Entonces, la presidenta hoy es una administradora de turno nomás. Y nosotros queremos que Petropar se administre de buena manera y que nosotros seamos partícipes de algunas tomas de decisiones que Valle implique el tocarle el bolsillo, en este caso, meter la mano un poco más en el bolsillo del usuario. Bueno, y muchos se preguntarán, Marco, ¿por qué tenía el pañuelo colorado al cuello el que estaba hablando de las estaciones de servicio y tiene el emblema de Petropar? Porque es presidente seccional. Es presidente seccional, ¿no? Claro, y porque estas empresas, ¿verdad? Estas distribuidoras tienen un vínculo directo con el Partido son Colorado. estaciones de servicio. Son estaciones de servicio, algunas dentro de predios seccionales Sí, del incluso Partido se hicieron Colorado. acuerdos, predios de seccionales, predios de las Fuerzas Armadas, pero bueno, para entender un poquitito, pasábamos esta entrevista de Mabel Renfeld a Víctor Molas porque ellos, como propietarios de estaciones de servicio, que están directamente vinculadas a Petropar, que recibieron incluso algún tipo de ayuda de Petropar porque les financiaban la compra de combustible, Así es. estaban en contra del aumento que estableció la empresa hace unos días. Y aquí surge la pregunta, son más de 100 estaciones de servicio, si mal no recuerdo son. Sí. Y estamos hablando de una deuda que en algún momento llegó a 130 mil millones de guaraníes de las estaciones de servicio por provisión de combustible. Sí. Hoy una deuda vencida de 20 mil millones de guaraníes, no hablamos de poco dinero, y también de ayuda que hizo Petropar para la construcción incluso de esas estaciones de servicio. Así es, y la presidenta de Petropar anunció que esto se va a judicializar, o sea, se les va a cobrar. Eso es lo que estuvo anunciando hoy, por lo menos. Vamos a escuchar lo que decía justamente Patricia Zamudio Torras, la presidenta de Petropar, que hablaba con respecto a la situación en una conferencia que brindó. Dialogado, hemos conversado y hemos llegado a la conclusión que aquí hubo un problema de comunicación. Como nosotros somos nuevos dentro de Petropar, en contar con una asociación de propietarios de nuestro emblema, nosotros sacamos una comunicación masiva general vía correo electrónico a todos los operadores y no nos hemos sentado a hablar con la asociación específicamente. Eso llevó a una gran confusión. Cualquier suba de precio, como dije a los medios, trae y conlleva una crispación de por sí a nadie nos gusta. Entonces, debido a eso, dentro de ese ambiente de crispación, más una falta de comunicación o una descomunicación, generó este problema. Hoy nos hemos sentado, hemos dialogado, le hemos mostrado los números de la institución a los propietarios de estaciones de servicios, primeramente más temprano a un grupo, ahora a los de AOPE, y estamos totalmente de acuerdo con la suba que se hizo, el ajuste que se hizo, y también quiero comunicar que Petropar sigue siendo el emblema más barato del mercado. Estamos con diferencia en todos los productos entre 50 a 150 guaraníes. Como yo había manifestado, esta es una suba dentro de un ambiente de libre comercio, un ambiente desregulado. Entonces, un sector ya totalmente desregulado, el sector de combustible, eso también llevó a una confusión porque los emblemas privados subieron 100, 150 ya hace más de un mes y empezaron a subir de forma escalonada. Nosotros como Petropar no podemos entrar en ese juego. Nosotros subimos lo que era necesario subir. Bueno, esto es lo que decía la presidenta de Petropar, Patricia Zamudio. Víctor Molas es presidente de la Asociación de Operadores Propietarios de Estaciones de Servicios y Afines
del emblema Petropar AOPE. Sí, Así a se quien llama el emblema. escuchábamos primero. primeramente. Sí. Yo quiero trasladar un poco acá una pregunta al señor San Martín y también al ingeniero. ¿Cómo ven ustedes este conflicto que se suscitó entre estacioneros con el emblema de Petropar y la empresa y el aumento de precios? De hecho, Petropar retrasó de alguna manera el aumento de sus combustibles. Yo creo que es un problema realmente de comunicación, pero más que nada, el tema Petropar trajo a gente nueva en el sector de combustibles. O sea, y yo diría que inclusive en Petropar hay la mayoría de la gente que conozco que tiene estaciones Petropar son empresarios en serio, son gente seria y responsable que inclusive no va a tener problemas en honrar su deuda y que van a trabajar bien. Probablemente dentro de ese paquete de 150 hay un grupo que en realidad son más políticos que empresarios. Es posible. Por eso de repente generan una tormenta en un vaso de agua, porque esto caía de cajón de que las subas no respondían a ningún capricho ni a ninguna cuestión política ni nada. De hecho, a nosotros lo que más nos preocupa es que justamente se pretenda politizar algo que en su momento ya trajo mucho daño al país. O sea, ahora, yo me pregunto, quiero insistir en un tema porque esto es clave, o sea, yo creo que la gente lo que le interesa es cómo le tocan el bolsillo, ¿verdad? Patricia Zamudio insiste que ellos tienen precios más baratos. ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué pueden tener combustibles más baratos que las empresas privadas? Y yo te diría que a lo mejor es parte de su marketing ya, porque no hay muchas razones para que haya diferencias de precio. Si ellos compran del Río de la Plata, pagan un flete similar, el sector privado también compra del Río de la Plata a los mismos proveedores en similares condiciones. Por eso es que APESA hace mucho que, sobre todo para despolitizar, porque ese es el drama, todos le quieren culpar o felicitar al presidente porque subió o bajó el combustible, pero no es mérito de ningún político esto. Al contrario, si por ahí artificialmente mantuvo los precios bajos, le estaba perjudicando enormemente al país con una deuda impagable. Entonces, por ese lado es que APESA estaba queriendo un ordenamiento. ¿Qué es lo que tanto puede costar una fórmula que incluya el precio internacional del producto, la cotización del dólar, si el resto de los componentes es de público conocimiento? Esa es una de las cosas respecto al tema ordenamiento. Y a partir de ahí, en realidad siempre hay pequeñas diferencias que forman parte ya del aditivo que se le pone, de la cuota de marketing y otras cosas que tienen que ver con cada empresa. Pero no tiene que haber necesariamente una diferencia significativa. Sí, Marco. Ahora, ellos no se puede pensar que estén trabajando a pérdida en este momento, que el menor precio que ellos dicen tener se debe a que estén perdiendo plata. No, definitivamente esa es la parte que me preocupa seriamente por la experiencia pasada, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido le tengo hasta ahora mucha confianza a la conducción porque estamos hablando de profesionales. Puede ser que en algún momento la coyuntura exija algún tipo de manejo indebido como sería ese. Hoy por lo menos realmente la suba... pero si van a tener un precio por debajo del costo, necesitan financiamiento. O sea, en aquel momento que se dio aquello de Petropar, que lo hacía, ¿verdad? De hecho, y acumuló una deuda enorme, es porque PDVSA le financiaba y le seguía enviando combustible, por cuestiones políticas, evidentemente. Pero hoy yo no veo la posibilidad de que ellos puedan financiarse de alguna manera, o acumular una deuda gigantesca. Sí, es que no te olvides que cuando un particular va a comprar combustible del Río de la Plata, paga con cash o cartas de crédito. Pero el Estado paraguayo pues, es el que le soporta a Petropar. Por eso es que los proveedores, por supuesto que le van a dar crédito. Y ahí es donde ese es el riesgo que tenemos. O sea, ellos tienen crédito de los Por proveedores supuesto. en el extranjero. Totalmente. Y el financiamiento político ese del que habla, o sea, esta parte política del tema, es lo que hace que ahora, por ejemplo, desde los medios de comunicación, que son del grupo del expresidente, estén tirando con todo, diciendo nosotros, en nuestra época, en nuestra administración, el combustible era más barato, cuando eso se debe a una coyuntura internacional. Es muy burdo.
Bueno, pero es que la gente no sabe y ahí es donde entra a tallar el pico de oro y digamos, ese manejo que en realidad es engañoso. Realmente todo eso era una falacia, una mentira, que espero que, digamos que la gente común, ahora que el celular está a mano, es fácil acceder a lo que sucede en el mundo, lo que sucede en Brasil, cómo suben los precios igual que acá, en Argentina también, porque nadie quiere que suba el petróleo. Los únicos que quieren que suban son los de la OPEP. Nosotros en un ratito vamos a darle la palabra al ingeniero porque nos están marcando nuevamente una pausa, les pido disculpas, pero tenemos que ir a esta pausa y en un ratito lo vamos a escuchar aquí al ingeniero Guillermo Parra que quiere hablar también del mismo tema. Y yo tengo una pregunta para Dagogliano. Dagogliano. Perfecto. Nos quedan 5 minutos del programa, vamos a ponerle combustible de avión y vamos a acelerar un poquito la marcha como para poder cerrar este debate que estábamos teniendo. Ingeniero Parra, quería decir algo usted con respecto a lo que estábamos manejando, esta relación Petropar, estaciones de servicio con emblema de Petropar, deudas, manejos políticos. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué opinión tiene Sí, usted? que lamentablemente está reconfirmado que la reacción de este grupo de operadores de Petropar tiene una connotación política, como se vio en los acontecimientos que sucedieron. Es parte de un esquema orquestado con ese fin, claramente. No se le puede pedir a una empresa estatal que pierda dinero. Evidentemente los números demostraban que la empresa estaba en saldo rojo. Yo no le puedo pedir a mi proveedor que pierda y yo ganar dinero, porque los operadores sí iban a seguir ganando dinero, pero la empresa estatal no. Entonces van a socializar las pérdidas que pagamos todos los paraguayos y van a privatizar las ganancias con la cual se quedaban ellos. Y ahí quiero recordar un poco lo que dijo el señor, ¿verdad? 30 a 45 días tardan en pagarle, ¿no? Bueno, es el mismo periodo de tiempo que Petropar tarda en cobrarle a sus operadores. Qué bien haría direccionar dentro del gobierno en la financiación hacia una pequeña empresa dedicada a la producción de pan y otros productos afines, en lugar de financiar a personas que ya tienen de por sí mucho dinero. Y yo quería hacer una señor pregunta, Dagogliano, ¿eh? creo que es una pregunta que mucha gente se hace porque estuvimos hablando mucho del tema de cómo afectan los combustibles. ¿Va a aumentar o no van a aumentar los productos de panadería y de Nosotros no estamos pensando en aumentar, que vamos a sobre todo lo que se pueda. Lo que nosotros decimos es que la industria pequeña y mediana tiene que incentivarse. Es lo que da mano de obra. Nosotros, el Estado no puede hacer lo que hace. ¿Cómo el Estado va a hacer competencia nuestra? A nosotros, el SNPP, si hace pan dulce y le vende a instituciones, nosotros salimos llorando, ¿verdad? Sí. No puede tener ganancia el Estado con relación a esto. Pero lo que yo quiero decir es que en la mano de obra en sí, nosotros tenemos todo como para hacer. Pequeña industria, tenemos mucha energía que está mal utilizada o regalamos al exterior. Tenemos muchos jóvenes que se dedican a cualquier cosa menos a trabajar. Y tenemos mucha materia prima que se va luego así como materia prima y vuelve ya elaborado. Entonces, si este gobierno quiere realmente que progrese el país, amigo, que nos dé una oportunidad a los que trabajamos para que nos dé crédito y lo que sea necesario, pero lo que trabajamos. Sí. Finalmente, para ir cerrando, porque ya nos queda poquísimo tiempo, hablaban ustedes de algunas regulaciones y de cómo establecer una fórmula para que sea claro el fijamiento, la fijación de precios que se pueda hacer del combustible. ¿Esto tiene que venir por ley, por decreto? ¿Quién tiene que crear esto? ¿O las empresas privadas se tienen que poner de acuerdo, crean un sistema y lo ponen a consideración de la gente? Vamos a hacer un anuncio esta noche, ¿no? Mañana a las 10 de la mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Industria y Comercio, sector público y privado. Va a ser el inicio del trabajo para el establecimiento de determinación de esta metodología de cálculo para el precio del gasoil. ¿Qué figura se le va a dar? Eso va a depender del gobierno, si va a ser un decreto o vamos a trabajar juntos para que sea una ley. Pero lo que queremos es llevar a la ciudadanía a transparencia para evitar que esto se vuelva a politizar en el futuro y que los ajustes sean graduales y no de golpe. ¿Quiénes participan de este encuentro? Todos los actores del sector privado,
conjuntamente con las autoridades nacionales del sector de combustibles. La presidenta de Petropar, obviamente. Esto, perdón, esto significa que van a establecer también un periodo, digamos, para hacer una revisión de los precios de combustible y establecer finalmente, de acuerdo a las variaciones que tenga, de aumentar o disminuir los precios. Sí. Va a ser ese el objetivo. Sí, ¿no? se va a establecer una metodología y se va a echar a andar la fórmula y a evaluar, a ver cómo funciona hasta que sea el momento oportuno de su aplicación e implementación. ¿Es una evaluación mensual, debería ser? Sí, mensual. Bueno, lo dejamos aquí, les pido disculpas, pero ya se nos fue el tiempo. Quiero agradecer al señor Vicente San Martín, al ingeniero Guillermo Parra y por supuesto al señor Gavino Dagogliano, quienes nos acompañaron esta noche en nuestro ABC debate. Por supuesto, nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves. Marcos, gracias por la próxima compañía. semana. Dale, nos vemos, gracias a vos. Hasta el jueves.